Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de los fieles. Los pobres comerán hasta saciarse, y los que buscan al Señor lo alabarán. Que sus corazones vivan para siempre. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Todas las familias de los pueblos se postrarán en su presencia. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante Él. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Mi alma vivirá para el Señor, y mis descendientes lo servirán. Hablarán del Señor a la generación futura. Anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Hola, buenas noches. Nuevamente tenemos la gracia de volvernos a encontrar en nuestro espacio virtual de Biblia. Hoy lunes 9 de septiembre del año 2024, dando continuidad a nuestro estudio de Pablo, apóstol de Cristo, el gran Pablo. Y vamos a comenzar como todas las sesiones, como es debido, dándole adoración a Dios, y te invito a que de corazón, unidos, digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Como todas nuestras sesiones, le pedimos a Jesús de Nazaret y a su poderoso Espíritu Santo que nos tengan la misericordia de acompañarnos entre nosotros esta noche y nos ayuden a entender en profundidad
la palabra de Dios y que ésta anide en nuestro corazón, se enriquezca nuestra inteligencia para poderla dimensionar correctamente y que, como Él nos pidió, llevemos su palabra hasta los confines de la tierra. Nuestra intención particular de esta noche es pedir por una gran asamblea, un gran congreso eucarístico internacional. Te comento, el día de ayer arrancó en la ciudad de Quito, Ecuador, el 8º Congreso Eucarístico Internacional. Esta reunión es sumamente importante en nuestra Iglesia Cristiana Católica porque sabemos perfectamente que la Eucaristía es el sacramento que podemos tener la gracia de compartir en cada celebración a la que podemos asistir y que precisamente es la Eucaristía el centro y culmen de nuestra religión, porque el memorial de la muerte, de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo reflejado en cada celebración eucarística, en la transubstanciación, o sea, el cambio de, de las especies de pan y vino en el cuerpo y sangre de nuestro Redentor y Mesías, cobra gran importancia en cada vez que se celebra la consagración, porque en esa hostia no solamente se encuentra parte del cuerpo y la sangre de Jesús, porque recordemos que dentro de las especies del pan y del vino, en ambas se encuentra Jesús en toda su plenitud y poder, y que el hecho de que en el cáliz el celebrante, el presbítero, deja caer una pequeña parte de la hostia, tiene doble significado. El más importante es que nosotros reconozcamos que ese pedazo de hostia dentro de el cáliz con el vino ya consagrado, con la sangre de Cristo, está ahí junto la hostia y el vino, dando muestra de que en ambas especies se encuentra Él, pero tiene un significado segundo que no muchos conocen y que es que en ese trozo de hostia estamos representados toda la humanidad, todos aquellos en los que por nuestra redención Jesús entregó su vida y hasta la última gota de su sangre. Entonces, en ese pequeño trozo de hostia estamos nosotros inmersos dentro de la sangre de Cristo, dentro del vino consagrado. Y ya extendiéndonos un poco más, y para entender el alcance de este comentario, te diría que tú en tu bautismo recibiste a través del signo sensible del agua al Espíritu Santo y permanece en ti desde ese instante hasta el fin de tus días terrenales. Pero también en la Eucaristía, el simbolismo de la hostia es que la hostia está constituida por agua y también por otras materias vegetales, como puede ser la harina de trigo, gran parte del contenido de la hostia. Y entonces esa fusión, esa simbiosis entre el agua, producto del Espíritu Santo, y presencia en ti
más el juntarse con algún producto vegetal de esta tierra, de esta creación, como es la harina de trigo, constituyen el elemento físico de una hostia, que por supuesto una hostia es una simple hostia, mientras no sea consagrada como pan eucarístico por el celebrante, por el presbítero. Pero entonces el significado de esto es que por un lado tú necesitas estar unido al resto de la comunidad cristiana católica para que juntos seamos uno solo, para que juntos seamos, como San Pablo nos ha dicho, parte del cuerpo místico de la iglesia, del cual Cristo es la cabeza y todos nosotros somos partes importantes del cuerpo, cada uno con una función determinada, pero que todos juntos, todos en unidad, constituimos su iglesia. Entonces es muy bello que si tú pues reflexionas en este comentario, pues por consecuencia puedes entender la gran importancia de este octavo Congreso Eucarístico Internacional. Pidamos porque los frutos de esta reunión refuercen la unidad de todos nosotros cristianos católicos, que se encuentren luces que nos guíen por el poder de Dios, por la intercesión de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, para que nos sigan conduciendo como parte integral de nuestra santa, única Iglesia Santa Católica, Apostólica y Romana. Pues que así sea. Y te quiero comentar acerca de el cántico con el que abrimos la sesión de esta noche. Es un canto que está inspirado y sustentado en el Salmo 20 de la clasificación hebrea, que viene siendo el 19 de la clasificación griega, y tiene un subtítulo, Oración por el Rey. Este cántico que escuchamos nos da, no, no tiene las palabras exactas que tú puedes leer en la narrativa del Salmo. Sin embargo, la inspiración en este canto nos lleva a imaginarnos cuándo se entonaba esta este himno, pudiéramos decir, este himno que el rey, eh, que el rey y sus acompañantes invocaban, cantaban para pedir a Dios Padre, para ellos Yahvé Dios, el poder de su brazo de Yahvé Sebaot. Recuerda que los judíos, por respeto, no nombran a Dios, ni siquiera a Yahvé. Y de acuerdo a las características específicas del momento, le atribuyen uno de los 72 distintos gentilicios, adjetivos que tienen de acuerdo a las circunstancias. Entonces, en este caso que estamos hablando de que el rey salía en campaña guerrera a combatir enemigos o a asediar a las tribus para poder engrandecer su territorio, cosa que David hizo bastante bien, ensanchó mucho el territorio y el dominio de, de Israel sobre toda la comarca, sobre toda esa zona. Curioso que en aquellos tiempos, para que tú te ubiques, la capital del imperio era Samaria, no era Jerusalén. En aquellos entonces del rey David, al cual se le atribuye
el escrito de este salmo, era un solo territorio, de lo que después conocimos como el Israel del norte y el Israel del sur. El Israel del norte, cuya capital fue Samaria, y el del sur, Judá, cuya capital desde siempre, desde entonces, más bien dicho, no desde siempre, porque desde siempre era Sión, el montículo, la elevación sobre la cual después se construiría Jerusalén. Y desde entonces, pues es la ciudad santa, la ciudad terrena que aglutina las tres principales religiones, las tres monoteístas, que son en orden de aparición el judaísmo, el cristianismo y los seguidores del Islam, los tres compartiendo el mismo territorio de Jerusalén con sus mayores templos, en el cual desde cuando fueron construidos sirven para dar culto al único Dios. Por supuesto, el templo de Jerusalén pues comenzó desde la época de Salomón. Ubícate más o menos como por el 950. En el caso de la religión cristiana católica, obvio, hubo que haberse tenido los primeros templos después de la muerte de nuestro Salvador. Y en el caso de los seguidores del Islam, pues es más o menos por el siglo III. Pero de las tres religiones monoteístas se encuentran grandes templos y edificaciones en Jerusalén, en el mismo Jerusalén. Y en parte, aquí podrás ligar, aunque no es la razón del por qué decirle a Jerusalén la tres veces santa, pero pues en parte es porque ahí están las tres religiones monoteístas en una sola ciudad. Bueno, pues entonces ya te dije, el rey David, en este caso, salía de conquista militarmente, porque también pues sabemos que él tenía mucha tendencia a conquista física sobre las mujeres, pero aquí estamos hablando del David conquistador, del David guerrero, del David que bajo la protección de Yahvé Shebaot, él pudo lograr grandes conquistas. Y por eso en la narrativa de este canto se menciona lo que él como rey tenía que hacer por sus seguidores, por su pueblo. Por eso se cita también que bendecirá su nombre en la asamblea. La asamblea fue fue el precursor jurídico de lo que después sería el Gran Sanedrín. Cuando este David estaba como rey, obviamente, pues era el rey, era el monarca, y las autoridades religiosas se manejaban aparte. No existía todavía el templo, entonces se manejaban aparte como conductores y guías, entre comillas, del pueblo. Entonces, pudiéramos decir que esta gran asamblea, cuyo nombre en hebreo es Neset, pero tiene una K al principio, pudiéramos decir, yo no hablo hebreo, pero me imagino que tal vez se pudiera escuchar como Knesset. Esa era la gran asamblea en la cual rendía informes el rey y estaba constituida por los notables del pueblo, que posteriormente serían los ancianos del Sanedrín. Entonces, ahí por eso cita en el cántico la gran asamblea.
Y en este Salmo 20 es muy interesante porque en la parte final menciona dos párrafos con carácter estrictamente mesiánico. Prefigura la futura llegada del Mesías. Y pues recordemos aquí bajo la inspiración del Espíritu Santo, claro que este David lo pudo hacer, además siendo conocedor de parte de Yahvé, Dios, de Dios Padre, que de la estirpe de su linaje iba a llegar a este mundo, de acuerdo a las profecías posteriores de Isaías, Jesús de Nazaret. Entonces hay razones para que en este bello salmo se prefigure la llegada de nuestro Mesías y Señor. Esto viene de las profecías de Isaías, te repito. Pero entonces es un bello salmo que nos inspira a todos nosotros. Porque fíjate que la clase de hoy viene, a mi gusto, a mi entender, muy relacionada con uno de los atributos de la palabra de Dios, que entre otras, eh, que entre otras cosas, además de que como la lluvia no cae del cielo sin dejar este mundo, en esta tierra, lo necesario para que produzca algo, llámese frutos, llámese bienestar, llámese belleza física, llámese vida, en pocas palabras. También la palabra de Dios, que desde que se inicia la historia de la salvación, año más o menos 1850 antes de Cristo, con la presencia de Abraham, el padre de la fe. Desde entonces va tornándose en algo que no perdura, que es perenne, que se actualiza y que en muchas ocasiones lo que tú lees perfectamente lo puedes reflejar al día a día tuyo, al día a día de tus instrucciones, de tus enseñanzas, de tus orientaciones de parte de Dios hacia ti y con la riqueza espiritual que conlleva la misma, te orientan y te marcan el camino. Recuerda que cuando Jesús de Nazaret nos presentó al Paráclito, al Espíritu Santo, entonces, gracias a Él, lo conocemos en toda su dimensión, en toda su potencia, en toda su presencia. Y nos aclaró perfectamente que a través de Él íbamos a reforzar lo que de su boca nos comunicó y no entendimos bien, dirigiéndose a nosotros a través de las personas de los apóstoles. Pero esto cobra vigencia y tú día a día, con la guía del Espíritu Santo, puedes conducir tu vida más apegado a la palabra de Dios, más apegado a imitar su santidad, más apegado a que gracias a su muerte en cruz, entregando hasta la última gota por la remisión de los pecados de todos, de toda la humanidad, desde los que hubo antes que Él viniera a este mundo, los que estuvieron contemporáneos de Él y todos los que después hemos llegado hasta el día de hoy, 9 de septiembre, en que están naciendo muchísimos bebés, que también por ellos Él dio su vida. Pero que el elemento siguiente para poder llegar al reino de los cielos es el tener una fe en Él primordialmente, tener fe en Jesús, nuestro Señor y Mesías, y tener fe a través de Él en la palabra de Dios Padre, y que
conscientes de que a través del Espíritu Santo lo escuchamos, tratemos bajo su designios y guía el poder comprometernos, inspirarnos y ser constantes en ser santos, en tener la santidad, en imitar lo más posible la vida y la obra de Jesús de Nazaret. Entonces, recordemos que esto va a dar pie a que nos vamos a salvar por la fe. Los que no llegan a tener esa fe tan penetrante, tan definida como sería deseable, como el mismo Jesús decía, si no tienes fe en mí, ten fe en las obras que estás viendo. Y si tú te pones a hurgar, a leer las Sagradas Escrituras, la Buena Nueva, lo que dicen los Evangelios, te vas a topar con un sinfín de grandes obras de poder, incluyendo los milagros que Jesús hizo dentro de su ministerio público. Si tú, además de creer en sus obras, crees también en su persona, oye, felicidades, tu fe es fantástica. Y si tú, derivado de esa fe, derivado de esas acciones positivas, pudiéramos decir, te guías, pues óyeme, vas a tener todos los elementos necesarios para que después de tu separación terrena de este mundo, en el instante que va a marcar tu juicio particular, llegues, ahora sí como decimos con todo y zapatos, al cielo. Y si es necesario que pases un ratito ahí en el purgatorio purificándote, pues oye, felicidades también, porque esa esperanza de que vas a llegar al reino de Dios, al reino de los cielos, no cualquiera la tiene. Y no olvides que esa decisión viene por ti, que desde tu creación, desde que en el seno de tu madre, uniéndose el espermatozoide masculino y el óvulo femenino, tú tuviste el primer hálito de vida dentro del seno de tu madre, así como Jesús lo tuvo en la Virginal María, desde entonces eres un coheredero del reino de los cielos. Eres un hermano menor de Jesús, nuestro Cristo y Señor, y por su gracia tienes la oportunidad, si tú lo decides, por la inteligencia que Dios te dio y por el libre albedrío con el cual te adornó, si tú sigues tu corazón, vas a llegar al cielo. Y todo esto te lo cuento no solamente porque es hermoso, sino porque en lo que vamos a ver hoy en la conclusión de la epístola a los Efesios, Pablo de Tarso es sublime y toca puntos medulares dentro de la moral y dentro de la ética. Y si tú escuchas con atención lo que hoy vamos a estar leyendo, lo vas a poder actualizar en nuestro día a día y muy particularmente en tu vida. Entonces te invito a que escuches lo que hoy hablaremos del cierre de la epístola a los Efesios. Nada más te quiero recordar que este epístola a los Efesios, sin que esté datado con precisión el año de su escritura, pues es muy probable que haya sido entre los años 56, 57, y que esta va a ser la culminación, pudiéramos decir, del trabajo epistolar que Pablo recibió rumbo a Damasco en esa visión de Dios y en esa visión en el que Jesús le habla y le otorga la misión de ser apóstol de su palabra dentro de los gentiles, dentro de los que no eran judíos, haciéndole con el paso del tiempo
a través de las visiones y a través de los dirigentes como Pedro y Juan y Santiago, que era imperativo que los primeros receptores de su palabra, fuera donde fuera, serían los judíos. Pero ante la cerrazón o la no aceptación de la palabra, se dirigiera a los gentiles. Recordemos que el término de gentil en aquellos tiempos era para cualquiera que no fuera judío. Y dentro de los gentiles se ubicaban también los paganos, los adoradores de ídolos, que era muy usual, muy frecuente en muchas culturas previas a la llegada de Jesús y también en tiempos de Jesús. Cuando Jesús en su ministerio público, luego nos dicen que acudió, que estuvo en la Decápolis. La Decápolis significa que estuvo en las 10 ciudades no judías, y por lo tanto ahí había gentiles, había paganos y había otros más no identificados. Entonces los paganos es producto de que muchas civilizaciones anteriores a Cristo, a Jesús, nuestro Cristo y Señor, fueron paganos, incluso dentro del propio, dentro de nuestros propios ancestros. ¿Tú crees que, por ejemplo, en épocas de Abraham, hasta en épocas de Moisés, que estamos hablando de 600 años de diferencia, de 1850 a 1250, creían los que iban a ser el pueblo de Israel en un solo Dios? En un principio no, creían en muchos dioses y al igual que civilizaciones de Mesoamérica o de otras latitudes del mundo, adoraban al sol, adoraban la luna, el agua, y en ellas veían el origen de la fertilidad, el origen de la vida, el origen de, pues sí, de todo lo bueno que disfrutaban en vida. También dentro de, dentro de nuestros ancestros cristianos, los que después integrarían la Iglesia Cristiana Católica, pues también había muchos creyentes de muchos dioses. Por eso, desde que fue la primera alianza en el Sinaí, Yahvé Dios, para nosotros Dios Padre, dentro de la alianza, les ofreció, entre otras cosas, el hacerlos el pueblo elegido de él. Es una de sus promesas. Pero a cambio de eso, les pide que solo a él, solo a Dios, lo reconozcan como el único Dios y que solo a él le rindan culto. Por lo tanto, nos está hablando de dos etapas, de dos etapas. Una, el reconocerlo solo a él, cosa que llevó tiempo para muchos. Y la segunda, el solo a él darle culto, llevó mucho más tiempo. Y por esta razón, no podemos justificar, pero podemos entender un poco más acerca de la historia de la salvación, que no todo se dio por magia, que no todo se dio por un abrir y cerrar de ojos, y que llevó muchísimo tiempo, y desde la época de Abraham, bueno, es más, desde la época de la creación del mundo con el propio Adán y Eva, que cayeron en el pecado por el tentador a través de la serpiente y los hace caer en algo que ellos no conocían en principio, la soberbia, que
el embaucador de Satán les hizo creer que comiendo ese fruto iban a tener la misma sabiduría de Dios. Y sin imaginarlo, cae Eva y se lleva entre las patas a Adán también. Y por esa razón, desde ahí, aunque no lo imaginaban, pero el pecado de soberbia existió. Y eso es un repetirse y repetirse a través de la historia de la salvación. Y ya vemos que se da de nuevo en el arca de Noé, que por soberbia ellos fueron los únicos que pudieron ser salvados y volver a repoblar el mundo. Y después vamos a tener muchos ejemplos como la Torre de Babel, en que por soberbia también quieren llegar al cielo sin mediación de ninguna divinidad, la civilización que en aquel tiempo existía. En fin, se repite y se repite y se repite el problema, el pecado, se repite también la idolatría, se repite el apartarse de las promesas hechas a Dios Padre, y Él, no por ser un Dios castigador ni malo, pero sí un Dios de justicia y de amor, nos hace pagar las consecuencias. Y esto viene siendo hasta nuestros días. Alguien citaba, ahora pues alguien, no alguien, el padre Carrillo, entre sus exposiciones decía, ¿quién en este mundo no ha sufrido? La respuesta pues tú la tienes. Decía, y si tú crees que no has sufrido, calmado, algún día sufrirás. ¿Por qué? Pues porque así es la vida, porque la vida viene con felicidad, viene con alegría, viene también con sufrimiento, viene con penas, viene con lágrimas, viene con risas, y en un momento dado lo que nos sostiene y saca adelante es nuestra fe en Dios, nuestra fe en su unigénito, en Cristo Jesús. Y entonces todo esto lo platico porque en esta epístola de San Pablo vamos a poder observar la culminación de sus conceptos evangelizadores. Recordemos que estamos hablando de un San Pablo que después de 23 años o probablemente más, está escribiendo esta epístola. Entonces está reuniendo no tanto consejos para una comunidad específica y sus problemas particulares, sino que nos está haciendo llegar una serie de recomendaciones, una serie de exhortaciones, de invitaciones a conservarnos dentro de una moral y una ética que nos pueda llevar a buen destino, que nos pueda conducir a buen puerto, como dijeran algunos. Y te digo esto de la moral y la ética porque son dos términos que a veces confundimos con frecuencia, pero no son iguales. Realmente la moral parte de actuar correctamente, sosteniéndote en lo que tu inteligencia y tu corazón te hablan acerca de lo que es el bien y el mal. Entonces no hay necesidad de que tú actúes en contra de lo que crees o sabes que es malo. Ahí estás haciendo algo moral. Pero en lo que se refiere a la ética es una ciencia. Bueno, ha llegado a ser una ciencia después de muchos estudios, de años, de siglos de estudio, y recordemos que las ciencias tienen sus características particulares. Pero no me quiero meter en detalles de ciencia porque yo no soy científico, pero sí te puedo decir que la ética es un conjunto de normas, muchas de ellas de corte moral, que te llevan a ti a vivir bien y que dentro de ese vivir bien vas a encontrar la felicidad.
Por lo tanto, en la ética, obvio, está sostenida por muchos conceptos filosóficos de la época presocrática y platónica y de los grandes pensadores antes de Cristo, que también han dejado mucha trascendencia y hasta nuestros días sostienen mucho de nuestro día a día y sostienen mucho de nuestros conceptos. Pero en pocas palabras, yo te diría, para que entendamos un poco mejor esto, todo lo moral es ético, pero no todo lo ético es moral. No me meto más, pero tómalo en consideración. Entonces, esto que Pablo son temas que él aborda en esta parte final, que no es de su epístola a los Efesios, que no fue muy grande porque son 6 capítulos, pero en estos capítulos del 3 al 6, que son los que nos falta de comentar, se mete profundamente a estos conceptos. Y por lo tanto, vuelvo a comentar que tú los vas a escuchar y te pido que los actualices en tu vida diaria, que pienses en ellos y que saques conclusiones de tu actuar, de la forma en que tú ves la vida, de la forma en que tú ves a tu iglesia y a los integrantes de tu iglesia. Entonces te invito a que escuches con atención. Vamos a comenzar el capítulo 3 de la epístola a los Efesios y me voy a permitir leerla ahí sí de corrido, porque de ahí vamos a ir sacando las conclusiones, que muchas de ellas están puestas aquí ya en la lámina que tienes enfrente de ti. Y entonces, dice Pablo, capítulo 3, versículo 1, y de ahí voy a partir. Por lo cual yo, Pablo, el prisionero de Cristo en favor de vosotros, recordemos que escribió esto estando en una de sus 3 prisiones en las que estuvo cautivo Pablo. Por eso esta definición. En favor de vosotros, los gentiles. Recordemos que gentil es cualquiera que no fuera judío. Si es que conocéis la misión de la gracia que Dios me concedió en provecho vuestro, aquí Pablo se refiere a la gracia que él tuvo de su conversión rumbo a Damasco en el año 33, el cual después de pasar un buen tiempo, siempre lo verá como una gracia. Y recordemos que gracia es sinónimo de don, es sinónimo de regalo. Entonces aquí Pablo está reconociendo que esta gracia de ser el apóstol de los gentiles es una gracia concedida a su vida por Dios mismo. Continúo. Dios me concedió en vuestro provecho, como me fue comunicado por una revelación. Revelación, recordemos que es un mensaje que muchas veces puede llegar en forma de visión o puede llegar por diversos medios. Aquí Pablo nada más cita que le fue comunicado por una revelación el conocimiento del misterio, tal como brevemente acabo de exponeros. Aquí Pablo está reconociendo, nos ha dicho muchas veces, que Jesús, nuestro Cristo y Señor, es el misterio de Dios. Que una mente tan brillante, una mente tan privilegiada como la de Pablo, ni él mismo puede entender, pues nosotros tristes mortales, ¿qué podemos decir? Nada más acompañarlo en su pensar de que Cristo es el misterio de Dios. Pero nuestra fe va a la par de eso. Creemos en Cristo y creemos en Dios. El conocimiento del misterio, tal como brevemente acabo de exponeros,
Por la lectura de la carta podréis captar mi conocimiento del misterio de Cristo, un misterio que me fue dado a conocer a mí y a los hombres en generaciones pasadas. Ahora, en cambio, ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas. Al decir aquí santos apóstoles, no es que Pablo los esté canonizando en los cielos, sino que por la imitación de vida sobre la vida y obra de Jesús, se les da ese título, santos, y por eso tú en tu vida debes de aspirar a ser santo, a imitar todo lo bueno que la palabra de Dios a través de la boca de Jesús te dio a conocer. Y entonces dice, ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas. Al decir aquí profetas, Pablo no se está refiriendo a los mediadores que son los profetas entre Dios y el pueblo, sino se está refiriendo no a los del Antiguo Testamento, que son los que ubicamos, a los cientos de profetas que hubo, de los cuales solamente 17 aparecen en la Biblia. 17 profetas, pero profeta es cualquiera que hable de Dios. Tú eres un profeta desde tu nacimiento, desde entonces te convertiste en profeta, rey y sacerdote. Entonces, ser profeta es ser testigo de Jesús, testigo de Dios y, de ser posible, llevar su palabra hasta los confines de la tierra. A esos apóstoles del Nuevo Testamento se refiere y a esos profetas Pablo, por medio del Espíritu, el Espíritu Santo. Recordemos que Pablo es un acérrimo defensor y publicista del Espíritu Santo. Y qué bueno que así fue. Que los gentiles son coherederos, ya lo sabemos eso, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa cumplida en Cristo Jesús. Todo ello ha sido anunciado por medio del Evangelio, la buena nueva de Jesús, del cual he llegado a ser ministro. Perdón, nada más te quiero decir una cosa. Aquí Pablo está citando del Evangelio como la buena nueva, pero cuando Pablo hace esta epístola y todavía pasó algunos años, apenas surgió el primer Evangelio. Fue en el año 64, el de San Marcos, y Pablo muere por el 67. Por lo tanto, cuando escribe esta epístola, físicamente todavía no salían los evangelios, pero él aquí lo cita porque él es conocedor de la buena obra de Jesús, y la buena obra de Jesús es un evangelio, del cual he llegado a ser ministro, conforme al don que Dios me ha concedido por la fuerza de su poder. A mí, el menor de todos los santos, me fue concedida la gracia de anunciar a los gentiles la insondable riqueza de Cristo y esclarecer. La palabra esclarecer significa el aclarar cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglos en Dios, creador del universo, para que la multiforme sabiduría de Dios se manifieste ahora a los principados y a las potestades en los cielos mediante la iglesia. Ojo, punto número 1, Pablo, al ser promotor también del Espíritu Santo, aquí no lo está citando, pero nosotros lo sabemos, que la creación fue obra del Espíritu Santo. Está en las Escrituras citado Dios y Dios y Dios, pero es el Espíritu Santo. Y esta creación aquí nos aclara los principados, potestades en los cielos. Recordemos que se refiere a o algunas de las categorías de los ángeles, pero de esos ángeles caídos que Dios expulsó, los expulsó y los lanzó al universo. Tristemente cayeron aquí en la tierra o aquí hicieron su guarida, pero en un principio probablemente fue
al universo, al aire. Y por esa razón, aquí Pablo nos cita que estos ángeles caídos se encuentran, se encuentran en el aire, y así lo vamos a entender. Pero también aquí está la doble lección, porque también dentro del judaísmo pensaban que a través de los ángeles, entre comillas, digamos, buenos, eran quienes les instruían en muchas cosas relativas a Yahvé Dios. Pero aquí lo que nos está aclarando Pablo es que los ángeles, a partir de la venida de Jesús a este mundo, están por debajo de Jesús. Están cualquier ángel por arriba de nosotros. Y cuando Jesús tomó su condición humana, en un principio, hasta pudiéramos decir, hipotéticamente estaban arriba de él. Ya a partir de que comienza su ministerio público, queda claro y definido que Jesús está sobre los ángeles y por eso los ángeles le sirvieron a Jesús. Pero entonces aquí Pablo nos está aclarando que estos seres espirituales que dentro del rabinismo, dentro del judaísmo, los veían como potestades localizadas en el segundo cielo, en el aire, pudiéramos decir, por arriba de la atmósfera y por abajo de donde está el reino de Dios, el reino de los cielos, ya conocen ahora quién es Jesús. Y nosotros lo conocemos porque somos integrantes de la iglesia que Jesús en vida fundó. De este modo, Dios ha realizado su designio eterno en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien mediante la fe en él, abusado aquí, primera vez que te cita Pablo aquí, fe en él, fe en Jesús, mediante la fe en él, nos da valor para llegarnos confiadamente a Dios. Entonces, queda aquí claro, ¿cuál es el conducto? Es Dios. Bueno, llegar a Dios es el fin, el conducto es Jesús. ¿Y por qué lo vamos a poder hacer? Pues por la fe en Jesús y por el poder del Espíritu Santo que nos conduzca. Ahí está claro, la Santísima Trinidad en todos nosotros. Por eso os ruego que no os desaniméis por las tribulaciones que por vosotros padezco, pues ellas son parte de vuestra gloria, de nuestra gloria. Así que doblo mis rodillas ante el Padre, como cualquiera, y como lo oímos en el cántico del día de hoy, dobla tu rodilla ante la grandeza de Dios, quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que en virtud de su gloriosa riqueza os conceda fortaleza interior mediante la acción de su Espíritu Santo, y haga que Cristo habite por la fe, va de nuevo por la fe, en vuestros corazones, y que de este modo, arraigados y cimentados en el amor, la base de todo, podáis comprender con todos los santos la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conozcáis el amor de Cristo. Esta forma de citarlo era de acuerdo al pensamiento griego que se ufanaban en que todo podía ser medido, y de ahí parte gran parte de sus tendencias gnósticas y de muchas tendencias filosóficas en querer medir todo. Y por eso aquí se habla de altura, profundidad, anchura y longitud, refiriéndose al espacio. Pero ese espacio es parte del universo creado por Dios y que cuando fue la glorificación de Cristo en los cielos, lo convirtió ya no solamente en Señor de la tierra, sino Señor del universo, en lo cual conlleva todas estas cosas. Entonces la anchura, la profundidad, la longitud, la altura de todo, ahora es potestad de Dios y de Jesús nuestro Señor. Que conozcáis el amor de Cristo que excede
a todo conocimiento, y que así os llenéis de toda la plenitud de Dios. Maravilloso. A aquel que tiene poder para realizar todas las cosas, o sea, Dios, incomparablemente mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar, conforme a nuestra capacidad. A Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Si tú te fijas, estas últimas palabras que yo te cité son la esencia de la doxología. Doxología es una forma de decir la culminación de lo que viene siendo en la liturgia el momento de la consagración previo a la comunión. Se cita una doxología que parte de aquí, de estos principios paulinos, que se va a enriquecer un poco más adelante con otros conceptos, pero esta es la doxología de nuestra liturgia y origen, la epístola a los Efesios de Pablo. Después hace una exhortación, Pablo, importante, capítulo 4, llamamiento a la unidad. No es casualidad lo que estamos hablando, no es casualidad lo que vamos a escuchar ahorita. Os exhorto, pues, yo, prisionero por el Señor, a que viváis de una manera digna de la llamada que habéis recibido, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros por amor. Repito, soportándonos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz, del Espíritu nuestro, aquí sí no es del Espíritu Santo, del Espíritu de cristianos católicos, que en empeño en conservar este Espíritu nos soportemos unos a otros los integrantes de la Iglesia, pues uno solo es el cuerpo y uno solo el Espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos y está en todos. En pocas palabras, Dios y Jesús, su unigénito, son los únicos que llenan todo. A cada uno de nosotros le ha sido concedida la gracia a la medida de los dones de Cristo. Por eso dice la Escritura, subiendo a la altura, llevó cautivos y repartió dones a los hombres. Este renglón que estos dos renglones, subiendo a la altura, llevó cautivos y repartió dones a los hombres, parte de un salmo muy conocido entre los rabís judíos. Entonces, este mensaje sutilmente va para darles en la cabeza a los rabís judíos. ¿Qué quiere decir? Perdón, es que entre los rabís judíos había dos conceptos muy importantes, el subir y el repartir. Y por eso aquí lo citó Pablo. Y vamos a entender un poquito más ahorita. ¿Qué quiere decir subió? Sino que también, además de subir a los cielos, también Cristo, Jesús, bajó a las regiones inferiores de la tierra, a lo que para los judíos era el Sheol y para los griegos era el Hades y para los que ya después hablaban latín era el inferni, el infierno. Pero a eso se refiere esta cita. Jesús no solamente murió, después bajó y después subió. Y en ese devenir de espacios y de tiempo y de alturas, deja constancia de su superioridad al ser gloriado, al subir. Y ese gloriarse en subir, ¿qué recibió?
además del beneplácito de su Padre, recibió Espíritu Santo. ¿Y qué hizo con ese Espíritu Santo? Lo mandó a sus apóstoles en Pentecostés y a través de ellos hasta nosotros mismos. Y en ti lo está haciendo el día de tu bautismo. Por lo tanto, es claro que Cristo subió y después repartió, y repartió a través de su Espíritu Santo. Y aquí dice Pablo, este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenar el universo. Aquí cita ya universo, ya no solamente tierra. Después de que subió, Cristo es el Señor de todo el universo. Él mismo dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros. Aquí es de decir, bueno, y no todos enseñan. Aquí al poner el término de maestro, Pablo está citando que un maestro tiene carismas dentro del magisterio. El magisterio, cuando tú oyes que había educadores, que había, ellos eran los que cumplían con llevar a la gente a que se formara, a que se educara. Y los que los educaban eran los maestros, y esos maestros eran porque tenían dones especiales y por lo tanto se reconocían como magísteres, como maestros, los únicos que interesan en cuanto a los dones. Pero aquí nos cita este Pablo distintas connotaciones que conlleva cada una actividad, que cada una lleva una acción específica. Y esto sigue siendo hasta nuestros días. Por eso te digo que esta epístola está, perdón por el término, pero para muchos está gruesa esta epístola, nos está trayendo hasta nuestros días la vigencia de esto que fue escrito en los primeros tiempos de nuestra iglesia cristiana católica. Te repito otra vez, te repito, unos apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros, para organizar adecuadamente a los santos. Recordemos que a los santos es los imitadores de las cualidades y características morales de Jesús en las fundaciones del ministerio y todo orientado a la edificación del cuerpo de Cristo. Ya sabemos que Jesús, nuestro Cristo, es la cabeza y nosotros parte importante de su cuerpo, cada uno parte importantísima, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo. Así ya no seremos como niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce el error. Y ubícate cuando te invitan a conocer a otros cristianos de otras denominaciones y algunas sectas y que te quieren confundir y que te quieren hacer caer en el error y que te quieren vapulear y que tú, al no tener conocimiento y al no tener la fe debidamente cimentada, muchas veces te ponen unas arrastradas marca diablo. Y de ahí la importancia de conocer y poder defender tu fe. Antes bien, perdón, pero que la defiendas no por nada más por decir a mí no me haces nada ni me vas a provocar, sino defenderla porque crees que es la verdadera, única y la que Jesús a través de su Espíritu Santo te llena día con día. Antes bien, movidos por un amor sincero, creceremos en todo hacia Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por la colaboración de los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro, cada uno de nosotros, para el crecimiento y edificación en el amor.
Por tanto, os digo y os repito en nombre del Señor, que no viváis ya como los gentiles, que se dejan llevar por su mente vacía. Por eso son fáciles de mover como el viento hacia donde sopla. Obcecados en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios por su ignorancia y por la dureza de su corazón. Los dos conceptos que Jesús nos estuvo, dice y dice en su ministerio público. Dureza de su corazón, corazón de piedra, y porque no reconocían la luz que era Jesús y su palabra. Por lo tanto, vivían excluidos de Dios y en su ignorancia. Habiendo perdido sentido moral, ya tomamos el punto, ya sabemos que lo que significa moral, se entregaron por la dureza de su corazón, habiendo perdido el sentido moral, se entregaron al libertinaje hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas. Aquí tienes un ejemplo, de acuerdo al pensar de muchas tendencias filosóficas de aquellos tiempos, una gran diferencia entre lo moral y lo ético. Para ellos estaban en lo ético, llegando a la felicidad completa, pero estaban en contra de la moral, en contra de lo que debe de ser. Aquí tienes un clarísimo ejemplo. Pero esto no tiene nada que ver con lo que habéis aprendido de Cristo, si es que habéis oído hablar de Él. Recuerda que el oído y la vista son los dos sentidos del aprendizaje. Y en Él habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús en cuanto a nuestra vida interior, despojados del hombre viejo que se corrompe dejándose seducir por deseos rastreros, por deseos mundanos, por arrastrarte por la vida. Renovad vuestra mente espiritual y revestíos del hombre nuevo, creado según Dios, que se manifiesta en una vida justa y en la verdad santa. ¿De quién nos habla? De Jesús. No puede haber otro. Por tanto, desechad la mentira y decíos la verdad unos a otros, pues somos miembros unos de otros. Gran mensaje, habla siempre con la verdad. Pero dices, bueno, pero en un principio aquí nos dijo que nos toleráramos unos a otros. No se está contradiciendo. Lo que pasa es que nosotros confundimos y muchas veces decimos la verdad sin fijarnos en el daño en la forma en que lo decimos. Puedes decir la verdad, claro, pero en una forma gentil, que no lastime a tu interlocutor. Si os irritáis, no pequéis, que no se ponga el sol mientras estéis irritados, o sea, que no permitas que termine un día tú con un coraje, con un rencor, con algo, y te vayas a la cama con eso. Y esto es aplicable no solamente con los demás cristianos, sino si tienes la fortuna de tener pareja, de tener esposo, esposa, tus hijos, los más cercanos a ti, no permitas que te vayas a dormir sin haber aclarado ninguna postura, diferencia, desaveniencia o lo que traigas en tu corazón. No te vayas a dormir sin aclarar las cosas, pero hazlo correctamente, hazlo con gentileza, hazlo. Alguien en una ocasión escuché decir, acostúmbrate a poner a la gente en su lugar con un guante de terciopelo, una manera muy romántica de decir, no lastimes, pero deja hacer ver tu verdad, para no dar así ocasión al diablo. El que robaba, que ya no robe, que trabaje con sus manos haciendo algo útil, o sea, que se ocupe en algo, que no esté de ocioso, para que pueda socorrer así al que lo necesite. Si tú estás ocupado, tienes oportunidad de que por tu ocupación, cuando encuentres un necesitado, poder favorecerlo o poder compadecerlo
gracias a que tú como gente ocupada sabes lo que es la vida y que tiene bueno y tiene malo y tienes tú la capacidad de ser un factor de cambio. No digáis palabra que puedan herir, sino las que sean oportunas para edificar según la necesidad. Y al decir aquí la necesidad, nos referimos a la circunstancia, de acuerdo a cómo se presenten las cosas. Y hacer el bien a los que os escuchen. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuiste sellados para el día de la redención. Fuiste tú sellado el día de tu bautismo, porque fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y esto qué? Es el inicio de una vida eterna. Y esta vida eterna la vas a poder obtener y disfrutar gracias a la remisión de tus pecados que Jesús en la cruz hizo. Por lo tanto, del Jesús redentor, que desaparezca de entre vosotros cualquier clase de amargura, ira, cólera, gritos, maledicencia y maldad. Sed amables y compasivos entre vosotros. Perdonaos mutuamente, lo vuelvo a repetir, perdonaos mutuamente como os perdona Dios en Cristo. Aquí lo estoy actualizando ya de ipso facto. En el texto dice mutuamente como os perdonó Dios en Cristo, pero Dios y Cristo nos siguen perdonando. Y cuando tú vas al sacramento de la reconciliación, a través del presbítero, Él te otorga por su misericordia el perdón, Dios y también Cristo. Entonces, tenemos que actualizar esto. Entro al capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos queridos y vivid en el amor tal como Cristo os ama. Aquí puso San Pablo os amó, pero yo te digo os ama. Y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. Esto, oblación y víctima de suave aroma, lleva una dedicatoria especial para los judíos y rabinos. Cuando ellos en los salmos se refieren a los holocaustos que en aquellos tiempos se hacían, decían que el quemar al animal, al cordero, a la res, lo que fuera, la grasa despedía un suave aroma que le era grato a Yahvé. Por eso aquí pone. Y esto era, entre otros motivos, algunas de ellas era por oblación, había de oblación, había de perdón, había de muchos motivos por los cuales se hacía el holocausto, pero lo que importa es cómo lo pone aquí con dedicatoria para los judíos, oblación y víctima de suave aroma. Aquí, refiriéndose a Cristo nuestro Señor, ¿tú crees que pudo haber algo más grato para Dios que su propio Hijo, que en oblación y por la remisión de nuestros pecados cumple hasta los últimos detalles los designios de Dios en los tiempos de la plenitud y por lo cual fue uno de los dos principales razones por la que estuvo entre nosotros, el redimirnos del pecado y la otra y muy importante, enseñarnos cómo llegar al reino de Dios. Y el reino de Dios lo aprendimos a través de Jesús, a vivirlo aquí desde la tierra y a llegar al reino de los cielos por su misericordia a través de su gloriosa resurrección. Entonces dice que ni siquiera se mencionan entre vosotros, que ni siquiera se mencionen entre vosotros la fornicación, la impureza o la codicia, como conviene a los santos, o sea, a los imitadores de Jesús. Lo mismo puede decirse de la grosería, las necedades o las chocarrerías.
las chocarrerías, era una forma de aquel tiempo de decir, o sea, de estar como un mosquito duro y duro sobre algo. Cosas que no están bien. Pronunciad más bien acciones de gracias. Tened por cierto que ningún fornicario o impuro o codicioso, que es como ser idólatra, participará en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Traducido en otras palabras, no te amarres a lo material, llámese como sea. Y si es dinero, aprende a separar entre lo necesario, lo que tú ocuparás y lo que te sobra, y que a eso le des un destino correcto y que no te vuelvas en un ídolo del dinero, de generar dinero por generarlo. Como igual aquí nos habla de un fornicario que se deleite en los placeres sexuales o sensuales o en la idolatría, que la idolatría es adorar falsos dioses, y no me refiero nada más a dioses como en los tiempos que decíamos anteriores, el dios de sol, el dios de la vida, el dios agua, el dios de la fertilidad, sino que tú puedes crear muchos dioses que te amarren, y así como Dios no quiera caigas en hechicería o caigas en seguidores de chamanes, en seguidores de brujos o en seguidores del juego o seguidores de lo que sea. Cualquier cosa que se pueda en ti formar un mal hábito y que termine siendo un vicio que te arrastre a la podredumbre de tu espíritu, de tu corazón, y que Dios no quiera se pueda convertir en causa de una hasta posible condena. Que nadie os engañe con vanas razones, pues por eso deja sentir Dios su ira sobre los rebeldes. Recordemos que ira es su justicia. No tengáis parte con ellos, porque en otro tiempo fuisteis tinieblas, o sea, antes de conocer a Jesús y su palabra. Pero ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en todo tipo de bondad, justicia y verdad. Examinad qué es lo que agrada al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Antes bien, denunciadlas. Solo el mencionar las cosas que ellos hacen ocultamente da vergüenza, pero al ser denunciadas, salen a la luz, salen al conocimiento, son dadas a conocer, pues todo lo que queda manifiesto es luz, pero manéjalo bien esa luz, manéjalo con cuidado. O sea, no te apartes de tu cometido de llevar a alguien a la luz, pero hazlo en la manera correcta, porque una cosa es que te den luz y otra cosa es que como dicen, que te venaden o que te cieguen con la luz. Es una manera distinta de llegar al mismo propósito por distintas vías. Ten cuidado. Por eso se dice, aquí cita Pablo unas palabras que tomó de un antiguo himno cristiano que a su vez tuvo orígenes en escritos de Isaías y que dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. Te repito, este es un himno, un antiguo, un arcaico himno cristiano, soportado en profecías de Isaías, concretamente en Isaías capítulo 26, versículo 19, para que te ubiques por si quieres leerlo. Así pues, mirad atentamente cómo vivís, no seáis necios, sino sabios, aprovechad bien la ocasión, porque corren malos tiempos. O sea, al decir aprovechar la ocasión es aprovecha el tiempo, porque no sabes si mañana tengas tiempo de más
Hoy lo tienes, pero no dejes pasar el tiempo. Aprovecha la ocasión. Porque corren malos tiempos, por tanto, no seáis insensatos. Tratad de comprender cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, que es causa de libertinaje. Llenaos más bien del Espíritu. Aquí la palabra embriaguez se puede entender muchas veces en una forma que te conduzca a un mal momento, a un mal episodio, a una mala costumbre o a una buena. Lo decimos para que te des una idea, cuando tú rezas después de la Eucaristía muchas veces, alma de Cristo, sálvame, cuerpo de Cristo, en fin, todo eso. Llega un momento en que dices, sangre de Cristo, embriágame. Entonces, la palabra embriagar quiere decir llenarte de algo, pero ese algo puede ser positivo o puede ser negativo. Aquí el vino es una razón de embriaguez negativa y por lo tanto te invita a que no caigas en ese vicio, porque es causa de libertinaje. Llenaos más bien del Espíritu, recitad entre vosotros, entre tú y la comunidad cristiana católica, salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestros corazones al Señor. Salmodiad es recita salmos. Si tú eres de los que tienen la buena costumbre de seguir la liturgia de las horas, pues ahí ves que gran parte de su contenido son los salmos. Y nosotros sabemos que los salmos es como un quinto evangelio, es como conocer a Jesús de Nazaret a través de los cantos, de las invocaciones y de bellas palabras que son los salmos o la salmodia. Dando gracias siempre y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Híjole, ya se está yendo el tiempo y me falta un cachito del capítulo 5 y el sexto. Siento que estamos reflexionando correctamente sobre el alcance y actualización de lo que Pablo en su escritura culmen en Efesios nos está dando a conocer. Espero que compartas conmigo que el contenido moral, ético y, y sus conceptos los estamos actualizando y debemos de aplicarlo a nuestra vida. Debo de decirte que no porque este Pablo lo haya hecho, pero sí, además de como dijimos de la doxología en la parte final de la consagración, tenemos también que partiendo del modo de pensar paulino y ya con el devenir del tiempo, esto dio origen a que, por ejemplo, en el catecismo de la Iglesia Católica, ya te lo mencioné, pero te lo vuelvo a repetir. Está integrado por 4 tomos. Este que te presenté, esta es una maravilla. Este se llama Síntesis del Catecismo de la Iglesia Católica. Y en un libro que no tiene más que 143 hojas, te responde inquietudes que tú puedas tener sobre el contenido de los 4 tomos que constituye el catecismo actual de la Iglesia Católica. Te recuerdo que ese catecismo, el vigente, fue solicitado por San Juan Pablo II cuando fue pontífice a la entonces encargado del magisterio de la doctrina de la fe, que en aquellos tiempos era Joseph Ratzinger, que con el paso del tiempo se convirtió después en el Papa Benedicto XVI. Pero esa obra del catecismo es fantástica. Este Benedicto XVI, no sé si tú lo sepas, el antiguo cardenal Ratzinger, era una mente brillantísimo. Él, con su origen bávaro, con su origen alemán,
igual que muchos grandes escritores y pensadores del cristianismo, nos dio muchas luces en infinidad de publicaciones que tiene. Entre otras, tiene un libro en 2 tomos sobre Jesús de Nazaret, así se llama, fantástico, porque te lleva a muchas reflexiones de tipo filosófico acerca de la vida de Jesús de Nazaret. Bueno, pues este catecismo, en sus 4 tomos, el primero nos habla de lo que creemos. Todo esto lo hizo Ratzinger, ¿no? Entonces, lo que creemos, y ahí te habla prácticamente en todos los basamentos y razones por la cual cuando tú recitas el credo, ahí está contenido las verdades de fe de nuestra Iglesia Cristiana Católica y que tú aceptas, confiesas y vives o debieras vivir. El segundo tomo quiere decir que lo que yo creo lo celebro y entonces se remite a los sacramentos, a los 7 sacramentos y el por qué tú los vives como consecuencia de tu fe. El tercer tomo se dice que el significado es lo que creo y vivo, lo que creo y celebro, lo vivo. Y en ese tercer tomo te habla de la moral cristiana católica, lo que debe de ser. Y como consecuencia de todo esto, de creer, de celebrar y de vivir, dices, lo agradeces. Y el cuarto tomo está constituido por oraciones, invocaciones y reflexiones para adorar a Dios, para adorar a Jesús, a la... Hay, en algunos se perfila y se habla de la Virgen, pero pues recordemos que la palabra de Dios nos centramos en Dios y en Jesús, Cristo nuestro Señor. Pues entonces, ese catecismo, para acabar el comentario, hay un libro más pequeño, un resumen, pero salió este nuevo, que es la síntesis, que te lo recomiendo, es de la editorial Buena Prensa, y te puede ayudar muchísimo en entender todos estos conceptos. Hasta aquí llegamos. Nos queda poquito del capítulo 5 y el 6 para concluir con esta epístola, pero no nos da el tiempo de hacerlo y de reflexionar bien, y prefiero cortarlo aquí. Te invito a que me des constancia de tu asistencia. Deseo que tengas una agradable tarde, una noche, una buena semana, y agradecemos todos juntos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo su presencia entre nosotros, y no queda más que yo agradecerte en lo particular tu asidua presencia y ponerte la canción de cierre de esta noche. Gracias y que descanses. Dios está
tú quieres le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír, tan cierto como que te canto y me puedes oír.